Bueno, muchas gracias. También para mí es un honor estar acá y es un privilegio. Y quería agradecerles especialmente a Guillermo y a Mario, a los que también felicito por el trabajo que hacen, por las decisiones que toman y por el modo en que ayudan a aportar pensamiento, digamos así, fresco y novedoso, que ya por eso tiene sentido, pero que además es más que eso, porque es un pensamiento, yo creo que fresco y novedoso, abierto a inquietudes críticas que ayuden a remover lo mucho que nuestro derecho tiene de anquilosado y de reaccionario en muchos sentidos. Y me parece que el trabajo de ellos como jueces o como intelectuales, es el tipo de aportes que uno agradece y que colectivamente también necesitamos, porque eso necesitamos renovar el modo en que estamos pensando y haciendo el derecho. Yo, digamos, tratando de hacer honor a la invitación de ellos, había pensado qué aporte podía hacer y muy en línea con lo que señalaba Guillermo, yo quería aprovechar, inclusive tomé como excusa la invitación, para pensar un poco el cuerpo igualitario que yo derivo de la Constitución Nacional y de la Constitución de la Ciudad, y ponerlo en diálogo y en diálogo crítico con algo de lo más interesante que ha ofrecido la doctrina penal contemporánea, que tiene que ver con el garantismo jurídico. Entonces, mi propuesta, mi intención ha sido un poco en línea con lo que se decía, repensar críticamente los principios que animan al constitucionalismo, yo diría en el país y en la ciudad, pensando en ese núcleo que yo describiría como un núcleo igualitario, y ahora voy a adentrarme un poco en la definición de cómo entiendo ese igualitarismo, para ponerlo en diálogo crítico con el garantismo, que yo entiendo que es la mejor versión que la doctrina penal contemporánea tiene para darnos acerca de cómo entender y pensar la materia penal. Entonces, empiezo con unas breves definiciones simplemente para dejar un poco en claro de qué voy a estar hablando. Tomo al garantismo como en lo que yo llamaría sus dos grandes etapas, una visión, si se quiere, vinculada con la filosofía utilitarista y vinculada con el contractualismo también, muy preocupado por poner límites al poder punitivo desbordado, enloquecido, poner límites a la arbitrariedad estatal. Obras como la de Beccaria, de los delitos y las penas, una obra digamos, del siglo XVIII, fue paradigmática de un momento, digamos, yo diría fundacional del garantismo, en ese énfasis, con todo lo interesante y todo lo problemático que voy a tratar de señalar en ese núcleo que empezaba a gestarse sobre cómo pensar la materia penal. Y lo vincularía al garantismo a una segunda etapa más contemporánea, más vinculada con el trabajo de autores como Ferrajoli o el propio Zaffaroni, en donde, digamos, ese impulso inicial en favor de garantías individuales se expande en una teoría, yo diría, más completa, más robusta, que sigue teniendo un anclaje muy fuerte en el área penal y que se traduce en lo que algunos llaman como una visión minimalista penal, y que alcanza también a una preocupación por la cuestión social, y que se traduce en una preocupación por la defensa de, digamos, lo que son también garantías en materia social, contra, digamos, un desarrollo que era propio de las sociedades del final del siglo XX, todavía hoy, digamos, muy hostil a lo que podemos llamar la lista, el conglomerado de derechos sociales. Entonces, entiendo al garantismo vinculado con esa versión teórica, digamos, que creo que es su mejor versión, aunque, digamos, también lo asocio a lo que ha sido la práctica efectiva del garantismo, que ha tenido que ver con eso, pero que también ha ido más allá, en formas muchas veces degradadas. Pero me interesará pensar en una versión interesante del garantismo. El garantismo, por supuesto, que es reivindicable como teoría, sobre todo a la luz de lo que ha sido la
la práctica y el pensamiento penal dominante en materia penal en Argentina y obviamente y más allá, muy marcado por dogmatismos y brutalismo de todo tipo, digamos, por un uso descuidado y despiadado del aparato punitivo estatal, y entonces obviamente que frente a ese cualunquismo de la brutalidad, digamos, propio de estados como el argentino, revestido con ropajes diferentes, digamos, por supuesto que el aporte que hizo en la práctica y en la teoría el garantismo ha sido muy importante. Pero me gustaría pensar críticamente ese garantismo, porque creo que tanto en su núcleo más refinado como en su práctica es muy problemático, sobre todo para quienes partimos, como a mí me interesa partir, de visiones, lo que yo llamaría visiones más robustas, igualitarias, que creo que son compatibles con mucho de lo que dice el garantismo, pero también le exigen ir más allá y a veces en otra dirección. Y entonces, por eso me gustaría, en primer lugar, digamos, aclarar a qué llamo o a qué voy a llamar el igualitarismo. El igualitarismo, que insisto, yo creo que está presente en la mejor lectura de la Constitución de la Ciudad, o de la mejor lectura aún de la Constitución Nacional reformada. Yo lo describiría vinculado con dos compromisos fundamentales. Digamos, son dos compromisos un poco abstractos, pero que son perfectamente, digamos, traducibles a la práctica. Un compromiso es el compromiso con la defensa plena de lo que yo llamaría la autonomía individual, y esto en un sentido muy fuerte, que implica algo muchas veces descuidado, inclusive por el pensamiento de izquierda, digamos, que es la idea de cada persona como soberana, la idea de cada persona como dueña exclusiva de su propia vida, y esto quiere decir, digamos, soberana en lo que son sus decisiones más personales, soberana en cuanto a cómo quiere vivir, qué modelo personal, intelectual, profesional, sexual quiere seguir, soberana en cuanto a la decisión sobre qué concepción de vida, qué concepción de la persona, qué concepción del bien quiere abrazar, qué modelo de persona, qué plan de vida quiere perseguir. Entonces, por un lado, ese compromiso con una idea fuerte de lo que sería la autonomía individual, y por otro lado, una idea, yo también diría una idea fuerte del autogobierno colectivo. Entonces, del mismo modo que uno piensa a cada persona como dueña de su propia vida, bueno, pensar a la comunidad como dueña de su propia vida, digamos, como la que debe hacerse dueña de su propio destino. Y esto implica no simplemente una declaración, sino sobre todo arreglos institucionales que contribuyan a que, como sociedad, digamos, tomemos las riendas de nuestra propia vida, que implica, digamos, también un diseño institucional particular. Y en ese sentido creo que las instituciones, tanto a nivel nacional como la ciudad, en parte acompañan y en parte no. Y la práctica argentina, yo creo que en la materia, tanto la práctica política como la práctica, digamos, judicial, ha ayudado un poco y ha, digamos, trabajado en contra también de esos dos ideales, ¿no? De la idea de autonomía personal como de la idea del autogobierno colectivo. Pero digamos, sobre eso vamos a ir adentrándonos de a poco. Entonces, lo que voy a hacer a partir de esas dos presentaciones básicas, o sea, por un lado un ideario garantista y por otro lado un ideario igualitario, quería poner en diálogo estas dos visiones, y lo hice y me lo planteé curiosamente, ¿no? Tratando de pensar qué es lo que podría decir el igualitarismo que a mí me interesa suscribir frente a una doctrina que ha hecho tanta contribución importante al ámbito penal, pero que también, yo diría, genera insatisfacción, o a muchos de nosotros nos genera insatisfacción y mucho gusto a poco en muchos sentidos. ¿Por qué nos genera también ese gusto a poco? Entonces, marco lo que yo veo como cuatro y medio, digamos, problemas o tensiones o diferencias, ¿no? Y espero no ser injusto, digamos, con la caracterización que voy haciendo, digamos, de la práctica del garantismo. Un primer punto tiene que ver con lo que yo entiendo es el resultado de lo que ha sido el sesgo histórico del garantismo, que es un sesgo que diría muy típico sobre todo de lo que llamé la primera etapa del garantismo, pero no ajeno al último garantismo, que es lo que yo diría un sesgo contrario a cierto tipo de intervencionismo estatal. Pero ¿por qué ese sesgo? Bueno, un sesgo basado en una razón entendible, que es, digamos,
el Estado como primera o principal, no única en absoluto, pero sí como primera amenaza, digamos, en cuanto a que es el que monopoliza la violencia, el que malusa la violencia, el que tradicionalmente ha perseguido, el que tradicionalmente ha usado de modo descomunal, desmedido, descuidado, desproporcionado su poder punitivo. Y yo creo que eso, del mismo modo como en otra área del derecho que a mí me interesa mucho, que es la libertad de expresión, mucho de lo mejor del liberalismo, digamos, el garantismo obviamente tiene mucho del buen liberalismo, mucho de lo mejor de lo que ha ofrecido el liberalismo en materia de libertad de expresión ha sido como resultado de un sesgo antiestatal, o sea, la idea de que el principal enemigo, la principal amenaza, tradicionalmente lo ha sido, no es el único, pero tradicionalmente lo ha sido el Estado. Y yo creo que eso se traduce, o se ha traducido habitualmente también en la materia penal, y ha llevado a muchos a pensar que, digamos, la mejor respuesta es que el Estado que retire las manos, ¿no? Que retire las manos del tipo de violencia que habitualmente impone. Uso eso como metáfora, la idea de retirar las manos, porque me parece que muchas veces una versión, yo diría muy común del garantismo, lo que pide es, digamos, frente a la tradición que ha sido muy propia de países como el nuestro, la tradición argentina del imponer, del abusar, del usar violencia, ha sido la digamos, de esa violencia descomunal. Bueno, por supuesto que era un buen consejo, retírese, salga de allí, saque las manos el Estado del uso de esa violencia. Ahora, me parece que es muy distinto, digamos, lo que el igualitarismo viene a pedir, porque el igualitarismo, en honor de esos dos principios, el de la autonomía individual y el autogobierno colectivo, bueno, pide sobre todo un tipo muy particular de intervención estatal, un tipo de intervención social particular, que tiene que ver con esto, con la reconstrucción de la comunidad, con el hacer posible el autogobierno, con el hacer posible la vida autónoma. Doy dos ejemplos de la práctica argentina para ver si ayudan a pensar, digamos, o a hacer visibles qué tipo de diferencia estoy pensando en este primer punto. Tomemos, por ejemplo, el caso de lo que fue la toma de tierras en el caso del indoamericano. Bueno, digamos, un caso muy tremendo, digamos, en el que estuvieron involucrados, no quiero entrar ahora en esa historia, digamos, pero digamos, el gobierno de la ciudad, como el gobierno nacional, digamos, de violencia, bueno, de violaciones de derechos de todo tipo, de agresiones. Bueno, una respuesta posible frente a lo que uno veía como las amenazas propias del Estado punitivo, el Estado que quiere, digamos, procesar y encarcelar gente y usar su violencia y descargar balas. Bueno, una que yo llamaría una respuesta garantista es la del retiro, deje de tirar balas, digamos, saque las manos de ahí, no procese a esta pobre gente. Bueno, sin querer ridiculizar esa posición, pero hay mucho importante en esa posición, pero es muy distinto de lo que yo creo que es el enfoque igualitario que corresponde, que es un enfoque que también fue usado en ese momento, que es el de, bueno, no, lo que tenemos que hacer es reunir a las partes, pensar el problema colectivamente, ver qué hacemos con la distribución de las tierras. Esto es una respuesta que puede dar el Estado y que puede dar también el juez, es la del retiro, la del no voy a hacer uso de la violencia que normalmente está el Estado tentado a usar, inclusive, digamos, sancionar o reprochar al Estado que quiere hacer uso abusivo de la violencia. Eso está muy bien, pero digamos, yo creo que es mucho más importante en ese tipo de problemas sociales el de buscar la otra solución, que es ¿qué puedo hacer yo, inclusive yo como juez? Digamos, ¿qué puedo hacer yo para juntar a las partes, pensar el problema, pensar cómo se resuelve lo que está aquí en juego, que tiene que ver con personas que, digamos, reclaman por tierras que consideran que les corresponden o que tienen garantizadas también constitucionalmente? Entonces, esa sería una versión de el contraste entre estas dos lecturas. Una que lo que pide es el retiro de la punitividad, digamos así, que eso es muy importante a la luz de lo que es la práctica argentina, y otro es el que pide hacer algo en particular. Pensemos otro ejemplo vinculado con las libertades personales y que tiene que ver también con
con un tema que ya se mencionó acá, que es el del consumo de estupefacientes. Bueno, muchos que reivindican una posición garantista, y yo creo que de un modo muy decente, y es muy importante ese aporte, otra vez, en particular a la luz del brutalismo policial argentino y del brutalismo judicial argentino y del brutalismo jurídico argentino, lo que nos dicen es, saque sus sucias manos de ahí, digamos, Estado, saque sus sucias manos de ahí, digamos, no, digamos, no penalice a estas personas por el modo de vida que han escogido, etcétera, etcétera. Bueno, esa es una respuesta posible y una respuesta interesante, otra vez, a la luz de lo que ha sido la práctica argentina de la brutalidad policial y la brutalidad jurídica. Pero otra vez, desde una preocupación por la autonomía de las personas, no, uno podría decir, bueno, a lo mejor la respuesta que tiene que dar el Estado es otra, que no es la de la sanción, ni es la del reproche moral, ni es la del reproche jurídico, sino que es cómo se hace para reconstruir a esta persona, que a lo mejor, digamos, pienso en esas personas, digamos, personas que han perdido la autonomía, para que se recuperen como seres plenos en control de sus propias vidas. Doy un ejemplo que a mí siempre me choqueó cuando, en la etapa que viví en el exterior, yo era más o menos amigo de Nils Christie, noruego. Bueno, y digamos, Noruega en muchos sentidos era el paraíso, digamos, de la reflexión penal y el paraíso de la práctica penal. Y era muy desconcertante para mí ver que parte de ese liberalismo, en un sentido magistral, único de Noruega, era de ver todas las estaciones de trenes rodeados de personas narcotizadas, personas que habían perdido por completo el control de sus vidas. O sea, era como ver una maraña de zombies en el menudeo, digamos, en la venta de estupefacientes. Bueno, en un sentido esa era una respuesta extraordinaria del Estado que tomaba a estas personas como digamos, personas que habían escogido ese modo de vida y no las criminalizaba. Pero también, digamos, aún en el paraíso del liberalismo, uno veía un problema en, bueno, a lo mejor lo que necesita este tipo de gente es otra cosa, que es un tipo de ayuda a la que pueden entrar o salir voluntariamente, pero digamos, ayuda que necesitan para poder reconstruirse como personas autónomas. No me interesa aquí decir cómo se tiene que resolver el tema. Lo que digo es, otra vez, hay modos distintos de pensar el problema. Una mirada habitual, muy habitual en la práctica argentina, es la de criminalizar al que opta por un modo de vida que muchos dicen, repudiamos. Bueno, hay otra respuesta que yo la vinculo más con la respuesta liberal garantista, que es un modo de vida como otros, déjelo tranquilo, no lo criminalice, que obviamente a la luz de la primera opción es mucho más interesante, pero yo creo que hay una tercera posibilidad ahí, que yo me haría una respuesta igualitaria, que en este caso se preocuparía, como en el primero se preocuparía de cómo hacemos para reconstruir las condiciones del autogobierno colectivo, aquí es cómo hacemos para contribuir a que esta persona vuelva a tomar control sobre su propia vida. Ese sería como un primer punto de diferencias. Un segundo punto tendría que ver con la idea del minimalismo penal. Digamos, a mí siempre me ha resultado muy problemática la idea del minimalismo penal, no por lo mucho, sino por lo poco. Digamos, para quienes entendemos, y yo creo que de una visión igualitaria no podemos dejar de entender al uso habitual del aparato penal en países como el nuestro, pero también en países como Estados Unidos, también en países como Alemania, también en países como Italia, como Inglaterra. Digamos, y vemos el infierno que es común en la forma habitual de respuesta del Estado en relación con las personas a las que quiere reprochar algo, digamos, para decirlo brutalmente, digamos, el infierno que representa la privación de la libertad en países occidentales modernos y democráticos. Bueno, cuando coincidimos con ese diagnóstico, y pienso tanto en Ferrajoli como pienso en Zaffaroni en Argentina, digamos, en la coincidencia, en lo que podemos ver como la descripción de ese infierno, bueno, si nosotros identificamos ese tipo de situaciones como unas situaciones de símil tortura, bueno, por supuesto que la respuesta no puede ser la del minimalismo. Digamos, la tortura es inaceptable siempre, bajo toda condición. Entonces, la tarea
la tarea del buen juez, la tarea del buen doctrinario, no es bregar por el minimalismo. Digamos, si describimos una práctica habitual como tortura, bueno, la respuesta frente a la tortura es la no tortura, no el minimalismo. Entonces, ahí hay algo que a mí se me hace, digamos, indigerible e inaceptable. Y me parece que hay un problema que es un problema de consistencia o de no animarse a ir tan lejos como se debe ir. Y no por una asunción irresponsable, digamos, y gratuita o alegre de forma del abolicionismo, sino simplemente tomarse en serio aquello de lo que uno parte. Y entonces, si uno se detiene en algún momento, bueno, tiene que dar una razón de por qué se detiene. Digamos. Entonces, hay algo problemático en el minimalismo, porque la idea no es civilizar la guerra. No, la idea es, digamos, si yo tengo una posibilidad frente a la guerra, no es la de rescatar al herido. Digamos, yo no debo participar en la guerra ni debo ser funcional al mantenimiento de esa guerra. Digamos, mi idea es ponerme de pie frente a esa guerra. Mi idea es impedir esto, no devolver a la persona al aparato punitivo como devolver al herido, digamos, lo sano y que vuelva a la guerra si quiere. Digamos, hay algo que es problemático en la concepción. Entonces, yo creo que el minimalismo penal, digamos, es parte de un problema de la concepción que nos ofrece el garantismo. Eso que aparece como central, yo lo entiendo como injustificable. Nos quedamos frente a un mundo, digamos, amenazador, nos quedamos frente a un mundo muy problemático, es pedir demasiado, no lo sé, pero digamos, en todo caso, no podemos ser inconsistentes respecto de aquello que afirmamos teóricamente. Yo creo que eso, otra vez, creo que entonces no se trata de minimizar todo lo posible, sino hacer algo diferente. Me parece que hoy el juez penal y el doctrinario penal piensa la respuesta, digamos, como el interruptor de la luz, sí o no. Entonces trato de apagar el interruptor todas las veces que sea posible. No se trata de eso. Hay respuestas posibles y usted puede ayudar a ofrecer respuestas diferentes. Por supuesto, digamos, el tipo de cambios que requieren, digamos, una crisis social, no es que se va a resolver a través del derecho penal, pero eso no debe darle una excusa al juez penal o al doctrinario penal para trabajar finalmente, digamos, de un modo funcional al mantenimiento de esa maquinaria que repudia en lo que escribe. Digamos, si hay razones para repudiarlo, su respuesta debe y puede ser otra. Entonces, la idea de no vamos tan lejos porque si no, digamos, generamos un problema peor que la enfermedad. No, digamos, hay una respuesta diferente, hay formas distintas de pensar este tipo de problemas y merecen ser exploradas. Una nota a pie de página al respecto, y esto es el medio del que hablaba. Yo creo que los problemas de consistencia, y lo que diría, el problema de inconsistencia, que es propio de las formas habituales del garantismo, tuvieron un reflejo que en Argentina tienen una repercusión muy dolorosa, y apenas quiero abrir esa puerta porque es una puerta hiper problemática en Argentina, pero que tiene que ver con toda la discusión sobre los crímenes de lesa humanidad. Hubo, digamos, parte de lo que fue el gran debate que se dio en los 80 entre Nino y Zaffaroni, entre Carlos Nino y Zaffaroni, en parte versaba sobre este punto, y yo creo que Nino decía algo importante frente a Zaffaroni, que no dio una mala respuesta, pero digamos que yo creo que da una respuesta incompleta o imperfecta en este tipo de puntos. Nino le decía a Zaffaroni, usted es un semi-abolicionista en el modo que se acerca habitualmente al derecho penal y un hiperpunitivista cuando pasa a tratar las cuestiones, digamos, vinculadas con los crímenes masivos. Ahí hay un problema de inconsistencia, digamos, y por supuesto que los peores crímenes requieren un reproche más fuerte. Pero otra cosa es decir que, digamos, suscribir lo que yo llamaría un principio de discontinuidad. Yo creo que el derecho debe ser mirado, digamos, a partir de un principio de continuidad. Esto es, repudiamos, digamos, el uso de la coerción de ciertos modos y reclamamos ciertas garantías, y eso lo hacemos todo a lo largo, para todos los crímenes. Por supuesto, distintos crímenes merecen distinto tratamiento, pero eso no quiere decir que entonces podamos suscribir un principio de discontinuidad. Entonces la idea es, vamos a repudiar el uso de la coerción todo a lo largo,
y vamos a reclamar el respeto de garantías todo a lo largo. Por supuesto, distintos crímenes merecerán distintos reproches, los más graves merecerán los reproches más graves. Pero, insisto, yo creo que ahí es una reverberación más, una repercusión más de esto que estaba señalando, que hay un problema de consistencia que ha mostrado tradicionalmente el garantismo o, digamos, expresiones interesantes, importantes del garantismo. Un tercer problema, y menciono 4, digamos, tiene que ver con lo que yo llamaría el aspecto liberal individualista del garantismo. Ahí yo señalaría, junto con algunos autores contemporáneos como Owen Fisk, digamos que, bueno, el tipo de individualismo que ha marcado la historia del garantismo, por supuesto que es hiper reivindicable en este reclamo que nos hace de cada persona importa, cada persona es relevante, digamos, debemos cuidar los derechos de todos, o sea, como reclamo general. Pero me parece que muchas veces perdemos la capacidad de entender, digamos, el problema de grupos. La idea de que hay problemas que son fundamentalmente sociales, hay cuestiones que tienen que ver con lo que podríamos llamar la estructura social. Owen Fisk da el ejemplo de la violencia policial en casos, digamos, raciales. Bueno, entonces uno puede enfrentar la violencia policial sancionando a todos los policías que ejercen, digamos, racismo velado o no velado, o desvelado, digamos, contra este o aquel miembro, contra Rodney King, contra, digamos, este o aquel miembro del grupo afroamericano, y entonces lo sancionamos y dejamos en claro que el Estado no está dispuesto a suscribir, no está dispuesto a avalar la violencia policial, y entonces si usted cometió violencia, bueno, pero hay algo que perdemos de vista, y estamos frente a un problema que no es del comisario Juan frente a Rodney King. Estamos en un problema que tiene que ver con una institución y el modo que aborda cierto tipo de problemas en relación con cierto tipo de grupo. Entonces, es un problema que no es del comisario, del subordinado, sino que es un problema institucional. Hay un sesgo que es un sesgo metido y que tiene que ver con el modo que se ha construido la institución y que tiene que ver con la situación de desventaja o de subclase en que se ha convertido determinado grupo, ya sea el grupo indígena en Chile, ya sea el de los mapuches o ya sea el grupo de los afroamericanos en Estados Unidos. Entonces, otra vez, no le quiero imputar al garantismo, digamos, los males de este mundo, que el garantismo ha tratado en buena medida de remediar o de reducir. Simplemente digo que hay en el aparato teórico propio del garantismo sesgos que tienen que ver con un cierto individualismo apreciable en muchísimos sentidos, pero que hacen más difícil reconocer un tipo de problemas que necesitamos reconocer y que tienen que ver con problemas que son de grupo y que son de estructura. Por ejemplo, la estructura policial y el grupo de los afroamericanos o el grupo de los mapuches. Hay algo allí que merece ser repensado. Otra vez, en esa preocupación que muestra el igualitarismo por la suerte de grupos y el autogobierno colectivo, yo creo que hay una mayor facilidad, el camino está allanado para tratar problemas que el garantismo, digamos, no tiene la mejor estructura teórica para pensar. Y el último problema que menciono, y con esto termino, es el problema democrático al que hacía referencia antes Mario. Yo creo que efectivamente ahí hay un núcleo de problemas y un núcleo de diferencias fundamentales entre el garantismo que a mí me interesa y que también me interesa criticar y el igualitarismo que a mí me interesa reivindicar. Yo creo que el mejor garantismo argentino e italiano o latinoamericano también, digamos, es un garantismo sospechoso de la democracia, hostil a la democracia, digamos, que puede hablar de la democracia, pero que le huye a la democracia, que tiene miedo, digamos, de la democracia. La idea que termina siendo un acoso a la idea a la idea democrática, a la idea del populismo penal, lo que viene a significar es, bueno, una tendencia que se asume injustificadamente, totalmente, de modo completamente injustificado, que si usted le abre un vínculo entre sociedad y derecho penal, lo que pasa es que se dispara, digamos, el punitivismo social.
Digamos, si usted permite que se tienda un puente entre comunidad y derecho penal, lo que resulta es el hiperpunitivismo, lo que resulta es las penas disparadas, digamos, la sobrecarga penal. Eso no está probado en ningún lado, digamos. La idea de que, y una extraordinaria muestra que también vemos en nuestro país, en la que mencionaba Mario, que tiene que ver con el jurado. En los pocos estudios empíricos que tenemos, lo que vemos es que la respuesta de los jurados tienden a ser más parsimoniosas que la respuesta de los jueces profesionales. Eso no es para decir un canto de sirena, un canto, digamos, de alegría, de libertad, de danza frente a lo que digan los jurados, no. Simplemente que eso lo que hace es ayuda a refutar la tontería que se presenta como verdad revelada. La idea de que, digamos, si usted vincula, le permite al pueblo, le permite a la sociedad tomar algún control de la cuestión penal, entonces lo que va a haber es el desborde, lo que va a haber es pena de muerte para todos. No, lo contrario, tiende a pasar lo contrario. Digo, otra vez, yo sería crítico de la institución del jurado, otra vez, por poco, no por mucho. Digamos, creo que el jurado hace demasiado poco, que tiene libertad para demasiado poco, que tiene poca capacidad, digamos, para intervenir en lo que más importa. Digamos, que me dejen a mí simplemente decir sí o no frente a qué hago ante un gran crimen, es demasiado poco. Pero en todo caso, digamos, lo poquito que tenemos ayuda a desmentir la enorme tontería que se nos presenta como verdad revelada. Digamos, si usted establece un puente entre ciudadanía y derecho penal, lo que hace es disparar pena de muerte, Bloomberg, digamos, y agresión para todos. Nada que ver. Todo lo contrario. En principio, todo lo contrario. Yo diría, habría que ser más radical al respecto. Digamos, el vínculo entre derecho penal y democracia merece hacerse otra vez, todo lo largo, consistentemente. Y es importante porque cada vez que los garantistas penales argentinos han tenido que decir algo al respecto, han mostrado su elitismo, digamos, en cada minuto. Digamos, ¿cómo se van a escribir las normas penales? Bueno, ¿por qué tiene que ser una comisión de técnicos especialistas? ¿Por qué, digamos, no formas más plurales en donde escuchemos a todos, aún los que sufren cotidianamente la violencia del sistema penal? O a lo mejor especialmente a los que sufren cotidianamente la violencia del sistema penal. ¿No son ellos, en todo caso, los actores principales de esta comedia, digamos, de esta tragedia? Entonces, yo diría, hay razones que son razones de respeto al otro, de reconocimiento del otro como un igual, razones democráticas, de por qué merece ser abierto un proceso de discusión, que implican darle la espalda, rechazar de cuajo el tipo de elitismo que recorre de punta a punta el garantismo argentino. Digamos, bajo la idea de usted no puede mezclar democracia. Ferraioli es el caso más extraordinario y también más abrumador en cuanto a el tipo de elitismo, digamos, en ese sentido antidemocrático que defiende. Digamos, usted en sociedades, video, no sé cuánto, no puede asumir, digamos, que la sociedad va a ser garantista. ¿A quién voy a confiar? ¿En el juez? Digamos, yo creo eso, que me parece que la posición garantista, elitista en la materia, digamos, se basa en asunciones no avaladas empíricamente, en asunciones no justificadas y en afirmaciones que no tienen respaldo en la práctica, digamos, y que cada vez que tenemos alguna oportunidad de pensar en la práctica, digamos, y ver alguna experiencia práctica en la materia, lo vemos desmentido. Otra vez, y para esto es muy importante, y este punto es clave, poder afirmarse en esta cuestión, o sea, afirmar el valor de un vínculo entre democracia y derecho que se extiende también al ámbito penal, implica no ser ingenuo, sino extremadamente cuidadoso en cuanto a cómo pensamos la democracia. Digamos, para quienes venimos de una tradición como la que vengo yo, digamos, pensamos la democracia no como democracia igual encuesta de mercado. No, democracia tiene que ver con un debate inclusivo, con voces diferentes, con escuchar sobre todo al que piensa distinto. Por eso es que importa cómo pensamos la protesta, cómo tratamos la protesta. Por eso que importa, digamos, no criminalizar, sino proteger de un modo especial la protesta. Por eso es que nos importa la democratización de los medios, en donde, digamos, ni los medios
tengan el tipo de concentración que tienen hoy, ni tienen los medios, el tipo de abuso hechos en nombre de una ley que quiere venir a democratizarlos. No, digamos, necesitamos escuchar voces diversas, necesitamos que lo que prometía, digamos, en primer lugar la ley de medios y que fue lo primero en salir, que fue el 33% para las voces alternativas, esté ahí presente, no que se nos desplace. Entonces, cuando pensamos la democracia en términos de debate inclusivo, bueno, no tenemos miedo de que se nos diga a abrir el derecho penal a la democracia es terminar con Bloomberg. No, una marcha de 10.000, 500.000 personas en la plaza no es igual que la democracia. Y, digamos, lo que nos importa es pensar sobre eso. No es lo mismo que una encuesta. No, entonces vamos a hacer plebiscitar la pena de muerte. No, digamos, se trata de tengamos la oportunidad colectivamente de discutir los temas que más nos importan. Y por eso es problemática la Constitución Nacional, que cuando hace alusión a la forma de la participación ciudadana, excluye la participación ciudadana justamente los temas más importantes, que son los que tienen que ver con cuestiones penales y cuestiones, digamos, tributarias. Pero otra vez, no porque esas cuestiones merezcan ser sometidas a plebiscito, no, merecen ser sometidas a proceso de discusión pública. ¿Y por qué? Porque yo también soy parte del juego. Porque a mí también, digamos, y en particular, digamos, si yo soy de los grupos vulnerables, o sea, de los grupos habitualmente seleccionados para ser penalizados, y quiero decir algo al respecto. ¿Cómo no voy a tener derecho a decir algo en una sociedad de iguales? Entonces, esto, digamos, me parece que, digamos, para concluir, creo que las mejores contribuciones que ha hecho la doctrina y la justicia penal en nuestro tiempo, contemporáneamente, en Argentina, en Latinoamérica y diría al menos en el mundo iberoamericano, ha tenido que ver con lo que ha ofrecido el garantismo. Pero justamente por eso, en honor de las importantes contribuciones que ha hecho, digamos, es que merece, en vez de quedarnos dormidos en esos laureles que terminan siendo opresivos, necesitamos repensarlos críticamente. Y creo eso, que en el tipo de instrumentos jurídicos que tenemos a mano, que incluyen a la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad, hay un etos igualitario que nos da herramientas para repensar críticamente aún doctrinas generosas y, digamos, bienvenidas como las del garantismo jurídico. Bueno, eso. Bueno, querían pensamiento crítico. Bueno, muchas gracias, Mario, Roberto. Bueno, invitamos al segundo panel y bueno, empezamos con todo en el sentido de que planteamos queríamos una jornada, digamos, no autocelebratorias, no sentarnos a repetir esas cosas, sino repasar la praxis y repensar críticamente todo, incluso lo que tenemos por bueno o por más o menos bueno o por menos malo. Así que ha sido un comienzo más que auspicioso y agradezco muchísimo a ambos expositores.